Cuando levantó su primer trofeo profesional, tenía apenas 21 años. El estadio completo coreaba su nombre, los contratos empezaban a llover y su cuenta bancaria crecía más rápido de lo que él podía entender. En menos de 3 temporadas, pasó de venir de un barrio humilde a firmar contratos multimillonarios que lo colocaron entre los deportistas mejor pagados de su liga. El dinero dejó de ser un problema y se convirtió en una ilusión de control. Al principio, todo parecía lógico. Asesores financieros, representantes, abogados, todos decían estar ahí para cuidar su futuro. Pero entre reuniones rápidas, entrenamientos y viajes constantes, él firmaba sin leer demasiado. Siempre había confiado en su instinto dentro del juego y creyó que fuera del campo funcionaría igual. No entendía todavía una verdad básica: ganar dinero no es lo mismo que saber multiplicarlo. Su primer gran negocio fue un restaurante de lujo. La idea no nació de un análisis, sino de una conversación en una fiesta. Un amigo le habló de lo bien que dejaban los restaurantes, de lo fácil que era y de cómo su nombre atraería clientes. Sin estudios, sin números claros, puso varios millones. El local abrió con alfombra roja, influencers, prensa, pero a los 6 meses ya estaba perdiendo dinero. Él no lo vio como una advertencia, lo vio como mala suerte. Después vino la inmobiliaria, le dijeron que comprar terrenos era dinero seguro. Firmó para desarrollar complejos que nunca se terminaron. Las licencias se retrasaron, los socios desaparecieron y los costos se duplicaron. Cada problema se resolvía con más dinero, al menos eso creía. Mientras tanto, su estilo de vida seguía creciendo. Mansiones, autos, relojes, viajes privados. Gastaba como si su carrera fuera eterna. Nunca pensó en lesiones, en el retiro, en el día en que su nombre dejara de ser tendencia. El tercer golpe llegó con una startup tecnológica. No entendía el producto, no conocía el mercado, pero le prometieron que era el próximo gran boom. Invirtió fuerte a muy fuerte. Cuando la empresa quebró, él ni siquiera supo exactamente por qué. Solo recibió un correo explicando que el dinero se había perdido. Ahí empezó algo peligroso. A la negación. En lugar de frenar, decidió invertir más. Pensaba que un gran acierto compensaría todos los errores anteriores. Se metió en gimnasios, marcas de ropa, criptomonedas, franquicias internacionales. Cada proyecto venía acompañado de promesas, pero ninguno de control real. Los asesores cambiaban constantemente. Los verdaderos profesionales se iban cuando veían que no escuchaba. Los que se quedaban eran los que le decían lo que quería oír. Y aunque seguía ganando millones como deportista, el dinero ya no se acumulaba. Se iba tan rápido como entraba, pero él seguía creyendo que estaba construyendo un imperio hasta que el cuerpo habló. Una lesión grave lo dejó fuera de competencia más tiempo del esperado. Los ingresos bajaron de golpe, pero los gastos no. Los negocios, en vez de sostenerlo, exigían más capital, más rescates, más cheques por primera vez. Sintió miedo. Revisó números que nunca había querido mirar. Descubrió que había gastado decenas de millones en proyectos que no generaban nada, que muchos socios nunca arriesgaron su propio dinero, que su nombre fue usado como garantía, no como estrategia. Y ahí entendió algo. Tarde, ahí no estaba invirtiendo, estaba apostando en la fama. Le dio acceso, el dinero le dio confianza, pero la falta de educación financiera lo dejó expuesto. Y lo peor, aún no había llegado. Y la lesión no solo lo sacó de las canchas, también lo obligó a quedarse quieto por primera vez en años, sin viajes, sin partidos, sin aplausos, solo él y los números que había evitado mirar. Al principio pensó que era una mala racha temporal, algo que se solucionaría cuando regresara a jugar, pero los días pasaron y los estados de cuenta seguían llegando, cada uno peor que el anterior. Los negocios no estaban generando, al contrario, estaban pidiendo más dinero. El restaurante necesitaba liquidez para pagar proveedores. La inmobiliaria estaba atorada en demandas. La startup tecnológica ya había despedido a casi todo su equipo.
y las franquicias internacionales nunca alcanzaron el punto de equilibrio. Todo lo que había tocado parecía consumir dinero sin devolver nada. Decidió llamar a una reunión de emergencia con sus asesores. Fue ahí cuando escuchó algo que nadie se había atrevido a decirle antes. No tenía una estrategia, no tenía control, no tenía estructura. Solo había estado firmando cheques con la esperanza de que alguno se convirtiera en oro. Por primera vez entendió que su fama había sido más valiosa para otros que para él mismo. Muchos proyectos lo usaron como imagen para conseguir créditos, inversionistas y publicidad. Él ponía el dinero y el nombre. Otros ponían el discurso. Cuando las cosas salían mal, desaparecían. Intentó vender algunos activos para recuperar liquidez. Descubrió que muchos no valían ni la mitad de lo que había invertido. Los autos de lujo se devaluaron. Las propiedades estaban hipotecadas. Las marcas que llevaba su nombre ya no interesaban a nadie. La realidad fue brutal. Mientras tanto, su contrato deportivo entraba en su etapa final. Ya no era la estrella joven. Era un jugador lesionado con historial financiero inestable. Las ofertas bajaron. Los patrocinadores empezaron a irse en silencio, sin escándalos, sin anuncios, solo dejaron de llamar. La presión mental se volvió constante. Dormía mal, dudaba de cada decisión. Empezó a evitar llamadas porque sabía que casi todas eran para pedirle más dinero. Amigos que antes celebraban con él ahora solo hablaban de negocios. Y cuando decía que no, se alejaban. El golpe final llegó con el proyecto en el que más confiaba, un complejo deportivo que llevaba su nombre. La idea era crear academias para jóvenes talentos. Sonaba bien, era emocional, era su historia, pero otra vez no hubo control. Los costos se dispararon, la administración falló, y cuando intentó rescatarlo, ya era demasiado tarde. Perdió millones en ese último intento. No solo dinero, también orgullo. Ahí entendió algo que nunca le enseñaron en su carrera. El dinero sin conocimiento no es libertad, es una responsabilidad enorme. Y cuando se maneja mal, se convierte en una carga que aplasta. No terminó en la calle, no quedó en ceros absolutos, pero perdió algo más importante: la sensación de seguridad. La idea de que todo estaba bajo control. Pasó de ser un deportista exitoso a alguien que tenía que reconstruir su vida financiera desde cero, con más cautela, más silencio y menos aplauso. Aprendió tarde que invertir no es diversificar por emoción, que un negocio no funciona solo porque su nombre esté en la fachada, y que confiar sin entender es una de las formas más rápidas de perderlo todo. Todavía le quedaba una parte de su historia por escribir. La más difícil, la de aceptar errores, la de aprender, la de empezar de nuevo sin reflectores. Y eso es lo que viene después. Después de tocar fondo, entendió que el verdadero fracaso no había sido perder dinero, sino no haber aprendido a tiempo. Durante años, creyó que el éxito en el deporte lo hacía invencible en todo lo demás, que la disciplina del entrenamiento bastaba para dominar cualquier negocio. Pero la realidad le mostró algo distinto. El dinero no respeta fama, no respeta trofeos, no respeta aplausos. Decidió desaparecer un tiempo, sin entrevistas, sin redes, sin anuncios. Vendió lo que quedaba de su imagen pública y se concentró en entender dónde se había equivocado. Empezó desde lo más básico, libros, clases, asesorías reales, personas que no se impresionaban con su pasado y que se atrevían a decirle no cuando algo no tenía sentido. Por primera vez preguntó antes de firmar. Por primera vez entendió los números detrás de cada decisión. Por primera vez aceptó que no sabía tanto como creía. Ese golpe al ego fue más duro que cualquier lesión física que hubiera sufrido en su carrera. Descubrió que muchos errores no venían de la mala suerte, sino de la prisa y del orgullo. No buscó recuperar el dinero rápido, buscó recuperar control. Ordenó deudas, cerró negocios que solo drenaban recursos, negoció pagos. Aprendió a vivir por debajo de sus posibilidades, aunque aún tuviera ingresos. Cambió el lujo por estabilidad, cambió la apariencia por estructura, cambió la emoción por análisis. Algunos se burlaron, otros dijeron que estaba acabado, que su mejor momento ya había pasado, que había desperdiciado su oportunidad, pero algo había cambiado por dentro.
Ya no necesitaba demostrar nada. El verdadero aprendizaje había llegado cuando ya no quedaba nadie a quien impresionar. Con el tiempo empezó a invertir de otra forma, poco entendiendo, acompañado de personas que ganaban cuando él ganaba y perdían cuando él perdía. No volvió a apostar millones por intuición. No volvió a firmar por presión. Cada decisión era lenta, cada paso tenía lógica, cada inversión tenía un plan de salida. El crecimiento fue discreto, sin titulares, sin portadas, sin aplausos, pero fue real, constante, sostenible y sobre todo controlado. Aprendió que el dinero bien manejado no hace ruido, no presume, no necesita validación. Hoy no encabeza noticias, no presume mansiones, no aparece en fiestas, pero duerme tranquilo. Sabe exactamente cuánto tiene, sabe exactamente dónde está su dinero y sobre todo sabe que ya no depende de un contrato ni de un cuerpo que puede fallar en cualquier momento. Su historia no es la de un deportista arruinado, es la de alguien que confundió ingresos con inteligencia financiera, que aprendió de la forma más cara posible que ganar millones es fácil comparado con conservarlos, porque el dinero llega rápido cuando hay talento, pero se va aún más rápido cuando no hay conocimiento. Si esta historia te dejó algo, piensa en esto: el éxito sin educación financiera es una bomba de tiempo y nadie está exento. Si quieres más historias reales sobre cómo se gana y se pierde la fortuna, deja tu like y suscríbete a Drama Fortuna. Aquí no vendemos humo, contamos la verdad detrás del dinero.